señor Ramírez Garza, de la Secretaría. Gracias a ustedes todos aquí para su amable invitación hoy. Como dijo la directora, Irlanda y México existen vínculos muy fuertes entre los dos países. Como dijo ella, el heroico batallón de San Patricio de la historia está muy bien conocido aquí en México, también en Irlanda. Y era un ejemplo de la solidaridad internacional entre naciones y países en esos días. Mismo hoy es un ejemplo muy fuerte de los valores que existen en nuestros dos países y entre nuestros dos países. Y también durante la historia hay otros incidentes, por ejemplo, el último rey de Nueva España, Juan Otto, mandado aquí por el rey de España para suprimir la rebelión, pero él firmó el tratado de Córdoba, reconociendo la independencia de México. Y antes él, Guillermo Labardo de Guzmán, su estatua está en el año de la independencia, que en 1640 escribió la primera declaración de independencia de México. Es una larga historia y una historia muy interesante. Pero hoy estamos aquí para hablar sobre la Unión Europea. Y de nuevo, gracias a ustedes por su invitación. Es un honor para mí. ¿Ustedes conocen algo sobre la Unión Europea? Aparte de la crisis en el euro, no debemos mencionarlo, pero aparte de eso, ok, vamos a seguir. Bueno, la primera. Bueno, es la mapa de Europa. Como puede ver, ahora la Unión es casi todo el continente de Europa, aparte de, es más fácil decir quién no es miembro. Suiza no es parte, Noruega, Islanda, toda Europa Central, Europa del Este, que eran parte de la Unión Soviética hace 20 años. Los otros países eran bajo la Unión Soviética, ahora están miembros. Aquí tenemos el viejo Yugoslavia y Albania. Solamente Eslovenia es miembro. Croacia va a entrar en la Unión el próximo año. Los otros países están candidatos. Turquía también. Hay una parte pequeña de Turquía en Europa y por eso Turquía también es un candidato y va a entrar un día, esperamos. Muy bien. Y la cuestión es qué es la Unión Europea y cómo se formó. Como puede ver ahí son las partes importantes de la Unión. Puede ver a la izquierda, ¿cómo se dice? El eslogan de la Unión, unidos en la diversidad. Europa es un continente, la Unión es de países muy diferentes, de cultura, de idioma, de historia, de ideas sociales, culturales, pero aceptamos entrar en una unión respetando la diversidad de nosotros todos. Y como saben, hay 27 países y desde hace más de medio siglo está generando paz, estabilidad y prosperidad. Y ya esta fue la principal razón del nacimiento de la Unión Europea: traer la paz, la estabilidad y la prosperidad que Europa necesitaba. Y este fue el primer paso de una unión económica y política de los países para lograr una paz duradera. Si se impulsa la cooperación económica, los países se hacen económicamente interdependientes y así evitan posibles conflictos. Y la estrategia funcionó. A poco tiempo, otros estados europeos quisieron sumarse a esta unión próspera, basada en valores y principios claves. Y no puedo repetir la palabra paz suficiente, porque Europa tiene una historia muy terrible de conflictos entre los países. Y es la realidad, el hecho que Francia, Alemania,
Inglaterra, Austria, los otros países, no era posible continuar con las guerras para la dominación. Por eso era necesario hacer una paz, una verdadera paz, sin la posibilidad de guerras. Y por eso, si hay una integración de economías, la paz, la guerra es imposible entre nosotros. Y un poco sobre los valores y principios claves de la Unión. La democracia, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, que son también los valores que compartimos con todos nuestros socios como México. Lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización política activa en todos los frentes. No fue un proceso fácil dejar parte de su soberanía para que ciertas políticas se manejen por parte de la Unión Europea. No es un asunto sencillo. Por ejemplo, los países miembros han transferido a la Unión sus competencias en materia de agricultura y la pesca, y negocios y comercio extranjero. En otros ámbitos, como la cultura y las cuestiones sociales, las competencias se comparten entre la Unión y el gobierno nacional. Y el proceso de construcción ha durado un poco más de 50 años y es un proceso que todavía continúa, pero ha garantizado la libertad, democracia y prosperidad a más que 500 millones de ciudadanos. Pues aquí unas cifras importantes de la Unión: 27 Estados miembros, como dije, casi 500 millones de habitantes, 7% de la población mundial, 30% del PIB, y al nivel, como un ejemplo de nuestro trabajo, nuestro funcionamiento en el mundo, casi 60% de la asistencia al desarrollo en el mundo viene de la Unión Europea. Sí. Bueno, aquí una foto de Jean Monnet. Él era primer ministro de Francia después de la Segunda Guerra Mundial y el impulso hasta la Unión era de su parte. Es un hombre muy famoso en la historia de Europa. Y empezamos con una comunidad, un acuerdo sobre la producción del carbón y del acero. Como dije, si integramos esas partes de la economía, sería imposible seguir guerras o militarismo todavía. Sí, un mercado único. Bueno, el mercado único, después la unidad sobre carbón y acero era muy importante. En Europa estamos 27 países, pero es un mercado. Hay una liberalización completa para bienes, servicios y capital. Y cada ciudadano puede viajar, trabajar, estudiar en cualquier otro país como quiere. Y por ejemplo, menciono aquí el Erasmus Mundus, es un sistema de educación superior que paga para los estudiantes si quieren ellos de su país estudiar 1 o 2 años en las universidades de otros países. Sí, 17 países, Irlanda está aquí también, bueno, como nosotros. Sí, la Unión sobre los logros ha creado un mercado único sin fronteras. Es uno de los grandes logros. Como dije, las personas, bienes pueden circular libremente como si fuera dentro de un mismo país. Y el mercado único hizo que la Unión Europea sea una de las economías más fuertes del mundo.
Y la Unión ha creado también una moneda única, el euro, que ha aportado muchos beneficios económicos y ha impulsado el comercio y la inversión en toda la Unión Europea. Como sabemos todos, hay algunos problemas en la construcción, estamos trabajando sobre eso, pero es todavía un logro para Europa. La libre circulación de personas es otro beneficio para los europeos. Hoy los ciudadanos de la Unión pueden viajar desde Dublín a Roma, Helsinki, sin control de fronteras. Y mencionó también el sistema de educación superior que permite a los estudiantes realizar sus estudios en distintos países. Este éxito que provocó la creación del programa Erasmus Mundus, un programa que estimula la movilidad de estudiantes a nivel mundial. Y hoy muchos estudiantes mexicanos estudian en Europa y muchos europeos estudian en universidades mexicanas también. Y pues, y actividades de la Unión y el contexto en la actualidad. Hoy la Unión Europea ya no es solo asunto de guerra y paz. A nivel político es uno de los principales actores internacionales y junto con sus socios estratégicos como México trata de enfrentar todos los desafíos importantes a nivel internacional, como lo son la crisis económica internacional, el cambio climático, el terrorismo, por destacar algunos temas. La Unión es también el primer donante a nivel mundial para proyectos de cooperación al desarrollo y está apoyando a muchos países en todas las regiones del mundo a enfrentar problemas derivados, por ejemplo, de catástrofes naturales, pobreza e incluso guerras. Sí, la Unión Europea y México. La Unión es el bloque comercial más grande del mundo y a veces puede tener acuerdos bilaterales con objetivos en común, con países con objetivos en común. Tiene una de las más grandes redes de acuerdos comerciales y de cooperación en el mundo. Son solamente 10 países en el mundo que tienen una sociedad estratégica con la Unión Europea. Además de México, también son Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil y Corea del Sur. El primer mundo del futuro, como puede decir. Con México, por ejemplo, tenemos una asociación estratégica y un acuerdo global que incluye un tratado de libre comercio y una amplia cooperación en muchos ámbitos. La asociación estratégica entre la Unión y México es esencial para que podamos trabajar juntos en superar los retos que enfrentamos, como la delincuencia organizada, el cambio climático y la recuperación de la economía mundial. Por ejemplo, una de las reuniones más importantes bajo el acuerdo entre México y la Unión Europea es una cumbre de alto nivel que va a reunir la semana que viene en Los Cabos. Sí. Bueno, aquí puede ver una comparación de cifras entre las dos entidades, la Unión Europea, México, población, territorio y PIB. Sí, y aquí una cifra muy importante. La Unión Europea es una de las inversionistas más importantes en México, con 39% de inversión extranjera directa viene de la Unión. Entonces, bueno, los Estados Unidos es el número 1, la Unión Europea es el número 2, y dentro de la Unión Europea, Irlanda era el año pasado el número 3, después España y Suecia, creo. Un poco sobre Irlanda. Quisiera presentarles un poco de mi país y nuestras relaciones con la Unión y México como ejemplo de la experiencia de mi país. Como sabe, Irlanda es una isla pequeña en el oeste de Europa
Tenemos una población de más de 4 millones de habitantes. En tamaño somos un poco más pequeña que el estado de Oaxaca. Hablamos inglés en nuestra vida diaria, pero también tenemos un idioma propio, se llama gaélico, y tiene influencia celta. Nuestra literatura es mundialmente famosa con autores como James Joyce, William Butler Yeats y otros. Y de hecho, Dublín, nuestra capital, fue designado una UNESCO Ciudad de Literatura en 2010, una de solo 4 ciudades con ese título en el mundo. También ustedes conocen nuestra música como U2, Cranberries y otros que han visitado México. Irlanda se independizó en 1922. Pueden ver el mapa y bandera aquí. Bueno, el verde representa la tradición gaélica, el naranja, el oro representa el reconocimiento de ambas comunidades en Irlanda del Norte, y la blanca significa entendimiento entre las dos. Y desde principios de los años 60, Irlanda empezó su camino a la participación en el mundo moderno de los negocios. Después de poco más de 3 décadas, se convirtió en una de las economías más abiertas y competitivas del mundo. No obstante, tenemos retos concurrentes en Irlanda y la zona del euro. Una combinación de factores crearon el famoso tigre celta, es decir, el periodo de muy rápido crecimiento en la economía, pero uno de los más puntos críticos de referencia en nuestro desarrollo económico fue la entrada a la Unión Europea en el 1973. Ser miembros de la Unión nos dio confianza y creó para Irlanda una nueva fase de independencia. Pudimos mirar hacia afuera y abrimos a nuevos mercados. Hasta ese momento dependíamos de nuestro vecino, el Reino Unido, casi el 80% de nuestro mercado de exportación. Pero cambiamos mucho una vez dentro de la Unión Europea. La disponibilidad de los fondos estructurales nos permitió hacer una significativa inversión en infraestructura para caminos, puertos, telecomunicaciones, así como para el sector educativo. Entre 1992 y 2002, Irlanda promedió un crecimiento del 8%, comparado con el 3% conforme al promedio de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Y durante más de una década tuvimos empleos para todos y el segundo ingreso per cápita más alto en la Unión Europea, en comparación con la década de los 80s, cuando tuvimos solo un 60% del promedio del ingreso de toda la Unión. Y también, por ser un país pequeño, nuestra membresía en la Unión Europea nos ha funcionado porque nos hemos preparado para trabajar constructivamente con otros con el fin de alcanzar metas en común, como en, por ejemplo, asuntos de desarrollo internacional y derechos humanos. Y bueno, pues, al fin, como dije, las palabras importantes son paz, prosperidad y asociación. Paz no solamente en Europa, pero en el mundo, también prosperidad y asociación entre la Unión Europea, todos los países, como con el mundo entero y específicamente con México. Gracias.